bienvenidas a nuestro canal. Hoy os vamos a enseñar a jugar a Cat Café, que es un juego de la editorial Cacahuete Games de tipo Roll and Write, que es muy sencillo pero tiene bastante estrategia, así que vamos a ver cómo se juega. Bueno, lo primero, al ser un juego de este tipo, lo que tiene es una hojita, un bloc de hojitas de estas, en las cuales tendremos que dibujar. Entonces repartiremos un lápiz a cada uno de los jugadores y una hojita de estas. Bueno, pues una vez hemos repartido una hoja y un lápiz a cada jugador, lo que vamos a hacer es seleccionar el número de dados que vamos a utilizar. En el juego te vienen un total de 5 dados, porque el máximo de jugadores posible es 4. Y lo que vamos a hacer es, si por ejemplo tenemos 2 jugadores, tendremos 2 dados, uno por jugador y uno más. Si tenemos 3 jugadores, 3 dados y uno más. Y si tenemos 4 jugadores, 4 dados y uno más. Bueno, ¿cómo se juegan los turnos? Vamos a suponer una partida en la que hay 2 jugadores y por lo tanto tenemos 3 dados. Un jugador será el encargado de tirar primero los dados. ¿Vale? Esta es la tirada que ha salido. Y lo que va a hacer es que ese jugador es el primero en elegir uno de esos dados. Por ejemplo, voy a coger el 4. El otro jugador con el que estamos jugando será el segundo en elegir. Cogerá, por ejemplo, este 3. Y sobra un dado. En este caso es también un 3. Este dado pertenecerá a ambos jugadores. Es decir, este jugador juega con un 4 y un 3 y este jugador juega con un 3 y un 3. ¿Para qué nos sirven los dados? Bueno, el objetivo del juego es ir llenando los palos estos de gato con distintos entretenimientos para nuestros gatos. Los entretenimientos son estos distintos objetos de aquí, que vienen numerados del 1 al 6. Y las alturas tenemos también numeradas del 1 al 6, en algunas tenemos 5 y en otras 4, pero siempre vamos a tener números de entre el 1 y el 6. Entonces estos números se corresponderán con las caras de los dados que tenemos. Entonces nosotros vamos a tener dos valores distintos para elegir. Por ejemplo, yo tenía el 3 y el 4. Uno de los dados lo vamos a elegir para seleccionar la altura a la que vamos a dibujar. Por ejemplo, este que tengo un 4 podría dibujar aquí, aquí o aquí o aquí con el 4. Hay algunos que tienen restringidas ciertas alturas. Por ejemplo, aquí falta el 4, aquí el 3 y aquí el 2. Y el 3 que me queda lo voy a utilizar para seleccionar un objeto. El objeto en este caso con el número 3 es la mariposa. Entonces yo dibujaría una mariposa en un nivel 4, por ejemplo en este. También puedo decidir coger el 3 para la altura y dibujar mi objeto en una de las alturas 3. Y el 4 para seleccionar el objeto, por ejemplo coger este comedero. Dibujaría un comedero en una altura 3. El otro jugador haría lo mismo. Tiene un 3 y un 3, que este es el dado que teníamos en común. Por lo tanto, solamente tiene la opción de dibujar el objeto 3 en una altura 3, es decir, la mariposa en una altura 3. Entonces el juego va a terminar cuando una persona llene 3 columnas. Estas 3 columnas, si nos fijamos, tienen 2 valores. Este valor será el que se lleve la primera persona que rellene esta columna, es decir, si yo llevo esta columna me llevaré 6 puntos, la segunda persona que rellene esta columna se llevaría 4 puntos. Estos puntos los rodearíamos y los daríamos al final de la partida. Los objetos, cada objeto tiene una habilidad distinta que se van a ejecutar durante la partida o al final de la partida. Ahora vemos esas habilidades diferentes. Por otro lado tenemos estas huellas. Vale, las huellas lo que nos van a permitir es sumarle un más 1 o restarle un menos 1 a nuestra tirada. Es decir, si yo utilizo una huella, voy a poder transformar, por ejemplo, este dado en un 5 sumándole 1 o en un 3 restándole 1. Si yo, por ejemplo, tuviera 2 huellas, podría coger y gastar estas 2 huellas para sumarle aquí 2 puntos a este 4 y tener un 6, o bien restarle 2 y poner un 2. Vale, ahora vamos a por las distintas habilidades que tienen los objetos. Tenemos el número 1 de objetos, es la casa. La casa lo que hace es que cuando dibujamos una casa tenemos que elegir un gato de estos de aquí y puntuar lo que nos indica por 2. Entonces, estos gatos tienen un dibujo de uno de los objetos y un por 2.
Eso significa que si, por ejemplo, dibujásemos esta casa de aquí, cogeríamos y contaríamos, por ejemplo, selecciono este gato de aquí, que son los ovillos, y contaría cuántos ovillos tengo. Por ejemplo, bueno, esta partida está acabada, ¿vale? Suponiendo que no estuviera acabada, cogería, en este caso tengo solamente dibujado un ovillo aquí, y multiplicaría el número de ovillos por 2 y escribiría aquí la puntuación, es decir, un ovillo por 2, 2 puntos aquí, y pondría aquí un 2. Vale, esto es importante saber que es en el momento en el cual vamos a dibujar la casa. Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo un ovillo solamente, quizás no me interesa seleccionar ese gato. Podría seleccionar otro que tuviera más puntos, o sea, que fuera a puntuar más. El ovillo, que es el objeto número 2, lo que va a hacer es darnos puntos al final de la partida. Lo que vamos a hacer es seleccionar el número de ovillos que hay en una columna. Y tendremos 8 y 3 puntos a repartir. El jugador que más ovillos tenga en una columna se va a llevar 8 puntos, el segundo jugador que más ovillos tenga se va a llevar 3 puntos. En el caso de que hubiera empate, los 2 puntos se le dan a los 2 jugadores que más ovillos tengan y lo mismo con los 3 puntos. Vale, la mariposa es el número 3 y vemos que tenemos 3 puntos y unas huellas. Vale, esto significa que en cuanto dibujemos una mariposa vamos a rodear 2 huellas aquí que vamos a poder gastar luego. Además, al final de la partida nos dará 3 puntos por cada mariposa. Por ejemplo, en esta partida, 1, 2, 3, 4 y 5 mariposas que tengo, ganaría 15 puntos al final de la partida. El cuenco es el número 4. El cuenco se puntúa al final de la partida y lo que nos va a dar es un punto por cada objeto adyacente a un cuenco que haya y que sea diferente. Por ejemplo, aquí tengo un ovillo, una mariposa, un ratón y un cojín. Pues vamos a tener 1, 2, 3 y 4 puntos porque son 4 objetos diferentes. En este caso el ratón está repetido, así que únicamente vamos a puntuar uno de los 2 ratones. Número 5. El cojín se puntúa también al final de la partida y nos va a dar tantos puntos como en la casilla en la que está. Es decir, aquí por ejemplo tengo un cojín en la casilla 3, pues nos va a dar 3 puntos al final de la partida. Este está dibujando un 5, pues este nos va a dar 5 puntos, este está en un 6, 6 puntos, este está en un 1, 1 punto. Vale, y por último tenemos el ratón. El ratón, que es el número 6, nos va a dar 2, 6, 12 o 20 puntos en función del número de ratones conectados en una cadena. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una cadena de ratones, que tengo este y este. Están conectados en una cadena. Pues en total tendría 20 puntos. Si solamente tuviera estos 3, tendría 12 puntos. Y si tuviera 2, 6. Y si únicamente tengo un ratón suelto, tendría 2 puntos. Se pueden puntuar tantas cadenas como se tengan. Es decir, si yo tuviera 2 cadenas, o sea, 2 ratones, por ejemplo, aquí, tendría que puntuar esta cadena completa y esta cadena aparte. Entonces tendría 2 ratones, 6 puntos. Esta cadena de ratones completa, 20 puntos. Bueno, y eso sería todo. Al final de la partida se suman todos los puntos que se indican aquí, por ejemplo, las casas, los ovillos, los mariposas, los cuencos, los cojines, los ratones, y en esta casilla incluiríamos los puntos que hemos ganado por completar columnas. Y se suman todos, el que tenga más puntos será quien gane. Y pues nada, en eso consiste Cat Café. Ya os decimos que es un juego que la verdad que está muy bien. Tiene bastante estrategia porque al final tienes que decidir qué te interesa, para qué te interesan esos números, y para usarlo en altura o para usarlo en objeto, y también tienes que controlar un poco cómo van los otros jugadores. Y pues nada, os dejamos como siempre abajo en las descripciones nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!